Hola, Víctor. Bienvenido, buenos días. Estaba esperando Hola, que se integraran algunos compañeros. Qué bueno que ya estás aquí. Hola, mucho gusto, buenos días. Bienvenido buenos a días. la sesión. Muchas gracias, ¿Cómo buenos estás? días. Muy ¿Bien, bien? bien, muy bien. Sí, Qué bueno, me da mucho gusto, Víctor. Pues mira, bienvenido, me presento contigo. No sé si ya hemos tenido el gusto de trabajar en otras materias. Mi nombre es Yunuen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de apoyarte en esta materia de introducción a la contabilidad. ¿Vale? muchas gracias. Sí, Ok. ya digo, no nos conocíamos, pero hemos interactuado en el correo. Ah, ok, Víctor, pues mucho gusto. Mira, ya nos conocemos físicamente, ¿vale? Bueno, Mucho gusto. al menos por medio de la pantalla, ¿no? Ya nos conocemos, Víctor. Ya, es la Pues bueno, moda. es lo de hoy, es lo de hoy. Así es, Víctor. Pues mira, vamos a ver rápidamente este material que he preparado para la materia. Vamos a abordarlo si te parece bien y si hay alguna duda, pues la vamos resolviendo para ir también solventando ahí algunas inquietudes que haya dentro de tus productos, ¿vale? Claro. Bien, la materia comienza hablando de lo que son nuestras normas de información financiera. Estas normas de información financiera no son otra cosa más que un conjunto de reglas, un conjunto como su nombre lo indica, de normatividades que nos van a ayudar a regular precisamente cómo se debe de estructurar la información financiera, de tal suerte que estas normas de información financiera emanan, mándeme. ¿De esto nos va a compartir este material o lo tengo que apuntar? Mm, sí, lo puedo subir a la plataforma. Se supone que quedan grabadas las videoconferencias, pero no te preocupes, yo lo subo también en la plataforma para que lo tengan, no hay ningún problema, ¿vale? Lo Muchas voy a subir gracias. ahí en un espacio que creo que se llama así como que algunas, ay, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Como archivos o material adjunto, ahí lo voy a colocar, ¿sí? Ok, ok. Eh, bien, entonces estas normas de información financiera, decía yo que son estas reglamentos, estas normatividades que nos van a regular cómo vamos a estructurar la información financiera, de tal suerte que con esa información financiera nosotros vamos a elaborar nuestros estados financieros básicos. Estas normas de información financiera emanan de las normas internacionales de información financiera. Hace muchos años, bueno, no tantos, se utilizaban los famosos principios de contabilidad, no sé si los llegaste a escuchar, que hoy en día se llaman los famosos postulados, como negocio en marcha, dualidad económica, consistencia, todos esos eran los principios básicos o siguen siendo los principios, pero ahora se les llama postulados. Estas NIFs son internacionales, se aplican en todo el mundo con la finalidad de que nosotros podamos llevar la contabilidad aquí en México y también si nos vamos a China, pues la podamos llevar o si nos vamos a Estados Unidos o si nos vamos a España, únicamente cambiarían pues la traducción, pero en sentido estricto lo que nos está presentando o lo que nos presentan estos cuatro estados financieros básicos son o se pretende que sean verdaderamente interpretables y comprensibles para todos aquellos que nos dedicamos precisamente a esta hermosa profesión de la contabilidad, ¿no? Entonces, nuestras normas de información financiera son emitidas aquí en México por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. No son como, por ejemplo, las leyes fiscales como la ley del IVA, como la ley de ISR, etcétera, etcétera. No, porque, repito, son una normatividad. Todos aquellos que realizamos o elaboramos contabilidades, pues debemos de aplicarlas para que estemos dentro de la estructura que es de manera generalizada y mundialmente hablando. Tenemos 5 series. La serie de la NIF A será nuestro marco conceptual en donde nos enfocaremos al concepto, por ejemplo, de contabilidad, a los postulados básicos y a la integración principal de las normas. La serie NIF B se refiere a las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. Y estos estados financieros son cuatro básicos. El estado de flujos de efectivo, el estado de resultados, el ANIF B3, el estado de cambios en el capital contable o también se le conoce como estado de variación en el capital contable, que lo encontramos en la ANIF B4, y los estados de situación financiera o balance general, también algunos le conocen como el estado de posición financiera, es lo mismo, se encuentran dentro de la ANIF B6
En estas NIFs vienen sus cuentas que los integran, su estructura, cómo se elaboran, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene como que la finalidad. También tenemos a nuestros autores básicos, ¿no? Pero estamos hablando de la normatividad. Tenemos a Lara Flores, tenemos a Guajardo Cantú, tenemos, por ejemplo, también a Polonio Illescas, ¿no? Tenemos a varios autores de libros básicos de contabilidad que también nos muestran cómo se elaboran estos estados financieros, ¿ok? Hay otras series, no las destaqué ahí de rojo, pero no restándoles importancia, sino que resalté las que nos enfocamos ahorita en nuestra materia, ¿no? También tenemos la serie NIFC, que son todas las normas aplicables a conceptos específicos de estados financieros, la serie NIFD, que se refiere a los problemas de determinación de resultados, y la NIFE, que serían las normas aplicables a las actividades especializadas en diferentes sectores. Entonces, ya que sabemos qué son estas normas de información financiera, aterricemos a nuestro concepto de contabilidad. La contabilidad será pues una técnica, es como la podemos definir, es una técnica que nos va a servir para poder registrar todas las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Una entidad es una empresa y que van a producir sistemática y estructuradamente información financiera. Ese sistema y esa estructura quiere decir que la estructura va a estar con base a los estados financieros. Nosotros vamos a realizar pólizas, vamos a realizar, conocer precisamente nuestras cuentas, de qué se carga, de qué se abona cada una, para que cada una de esas cuentas se vayan las de activo a su lugar competente, ya sea activo circulante o no circulante o diferido, a nuestro pasivo a corto y a largo plazo y a nuestro capital. También por el lado de los resultados se irían precisamente a cada uno de esos rubros estas cuentas. Nosotros tenemos que conocerlas pues de esta manera, aprendérnoslas también de machetazo, pero como tú sabes, pues dijimos que esto de estudiar en línea es la modalidad, es la modernidad. También la modernidad es utilizar los paquetes contables, los softwares. Ahora ya tenemos un COI, tenemos un Contapac, un Contaplus, tenemos un Conta 2000, algo así se llaman. Todos estos softwares y más nos ayudan a contabilizar la información, de tal suerte que solamente debemos de aprendernos en qué parte de la cuenta van los registros para que pues, se puedan estructurar ya de manera automática. Eh, Esto es en función a lo que es nuestro concepto de contabilidad, ¿sí? Ahora, también dentro de nuestra materia nos hablan ahí del capital. El capital lo vamos a definir como todos los bienes físicos y todos los recursos financieros que tiene una empresa o que adquiere una empresa a través de sus socios con la finalidad de obtener ganancias. Eso será nuestro capital. En otras palabras, va a ser la suma de toda riqueza que tiene una empresa, ya sea de liquidez, de bienes o de recursos. Ajá. Y dentro de su plataforma, me parece que tienen un producto en específico en donde les hablan de estos tres tipos de capital. Lo que es el capital social, lo que es el capital contable y lo que es el capital de trabajo. El capital social, recordemos que es ese capital que como su nombre lo indica, es el que van a aportar los socios o accionistas para poder crear o fundar una empresa. Ese será nuestro capital social. El capital contable es la cuenta. El capital contable es nuestra cuenta generalizada, es en donde se van a realizar todos los registros precisamente del capital y en ella estará inmerso el capital social, las utilidades también, los dividendos, si es que hay dividendos dentro de la empresa, formarán parte del capital contable, que son las cuentas, repito, que integran contablemente, es una cuenta contable que integra precisamente todos los conceptos del capital, ¿sale? Y el capital de trabajo, pues en esencia es lo que existe para que la empresa funcione de manera correcta. Ese será mi capital de trabajo. Todas esas cuestiones que sirvan para que nuestra empresa o nuestro negocio pues pueda llevar a cabo todas sus funciones. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, Víctor. Sí, perfectamente, sí lo comprendo todo. Ok, Eliselda, también bienvenida. Si hay alguna duda, también lo podemos ver, ¿vale? Ok, ahora vamos a platicar un poquito
de nuestra ecuación contable. ¿Se acuerdan ustedes de este señor dentro de los antecedentes? Debieron de haberlo leído, al famosísimo Fray Luca Pacioli. ¿Lo recuerdan? ¿Lo han escuchado a Fray Luca Pacioli? ¿No? Fray Luca Pacioli fue un fraile, perdón, precisamente que nos dejó un antecedente de la contabilidad. Estamos en introducción a la contabilidad. Yo creo que lo van a ver en principios de contabilidad o lo van a recordar. No sé si ya tomaron esa materia, Sí, pero recuerdo que decía que la contabilidad nace en Italia. exactamente. ¿Y qué crees, Víctor? Este fraile fue el que creó nuestra famosa ecuación contable de la regla del cargo y del abono. A todo. Nos dio una teoría impresionante que es la que sigue vigente hoy en día de cómo llevar a cabo la contabilidad. Por eso él se considera como el padre de la contabilidad porque nos dejó ese antecedente de la regla del cargo y del abono. Nos decía que a todo cargo, para empezar, corresponde un abono. No podemos nada más, si nos dice la redacción, por ejemplo, se compra mercancía a crédito por 20,000 pesos. No solamente vamos a cargar a mercancías, nos falta el abono. Si estamos comprándola a crédito, pues entonces se va a ir al proveedor, abonado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es el que nos dejó personaje, más aparte, todos los movimientos que deben de existir. Nos decía, mira, si aumenta, puede ser que aumente el capital si se carga y el capital, perdón, que aumente el activo si lo cargamos y que disminuye el activo si lo abonamos. ¿Por qué? Y esto es válido, podemos cargar, un registro puede ir cargado el activo y abonado el activo. Esto significa, por ejemplo, que nos pagó un cliente, ¿no? Estamos cargando al banco y estamos abonando al cliente. Puede ser cuando anteriormente registramos la venta en donde cargamos al cliente. Todo esto es una cadenita, ¿eh? No nada más se va haciendo así, pero nos dice que podemos hacer esos registros, cargar activo y cargar activo o cargar un activo y abonar un pasivo, cargar un pasivo, abonar un activo y nos decía, bueno, todo eso se puede hacer, pero no te olvides de que van las operaciones en pares. Ajá. Si estás realizando un cargo, forzosamente debe de existir un abono en contrapartida, siempre, siempre, siempre. Puede ser, Víctor, uno o varios abonos, sí. Por ejemplo, no estamos metiendo ahorita el IVA, o no estamos considerando, por ejemplo, un registro de un pago de la nómina, en donde tendríamos que aplicar varios conceptos, ¿no? Los conceptos que integran precisamente ese pago de ese trabajador en específico, en donde va a venir sueldos y salarios, en donde vendrían también las retenciones de ISR, lo del Seguro Social, IMSS, Infonavit, etcétera, etcétera. En un solo movimiento pueden existir, por supuesto, uno o más cargos o uno o más abonos, siempre y cuando recuerden que las cuentas deben de estar saldadas. ¿Qué significa esto? Que el mismo número o la misma cantidad, no el número, porque pueden ser más movimientos. Puedo poner un solo movimiento, voy a ponerles aquí la cuenta T, puede ser un solo movimiento de cargo y pueden ser muchos abonos, pero al momento, como bien lo mencionas, al momento que yo realice mis sumas de saldos, esta cantidad y esta cantidad van a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Y se conoce así como mis cuentas saldadas. Entonces, sí, por supuesto que se puede y es válido. Bueno, vamos a regresar a este slide recordando nuestra ecuación contable, ya que pusimos este antecedente o recordamos un poquito esta parte. Nuestra ecuación contable nos dice que el activo va a ser igual a la suma del pasivo más mi capital. Y ahorita lo vamos a ver en el balance general. Se respeta esta estructura, ¿verdad? En el balance general, cuando nosotros lo presentamos en forma de cuenta, precisamente, tiene esta estructura. Pero también nos dice, ¿sabes qué? Esta estructura también puede modificarse. Podemos poner que el activo se puede... se puede despejar, acuérdense de los despejes. También el activo menos el pasivo menos el pasivo nos puede dar el capital. También, si le resto el pasivo, me da capital y también si el activo le resto mi capital, me va a dar el pasivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer con nuestra ecuación contable de despejarla, perdón, y también conocerla, ¿no? Cómo es esta estructura que se da.
Bien, ahora vamos a nuestra cuenta. Esta cuenta es básica, son las cuentas que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo de nuestra vida profesional y no se olviden de nuestra regla que nos dejó Fray Luca Pacioli: a todo cargo corresponde un abono. Siempre, siempre acuérdense que vamos a hacer dos registros, cargar y abonar, y vamos a mentalizarlo y a verlo nosotros desde nuestra vida cotidiana. Si yo tengo en mi bolsa un billete de 100 pesos y quiero comprarme algo que específicamente vale 80, 60 demás, tengo que sacar de mi bolsa ese billete, pagarlo y me van a regresar un cambio. Yo tendré a lo mejor 20 pesos o ya tendré un objeto que cueste los 100 pesos, ¿no? A lo mejor me compré unas palomitas, un refresco, ya tengo pagué mis 100 pesos y yo ya tengo el producto. Entonces, esto significa también aquí en nuestra contabilidad esa parte, ¿no? Que toda esa salida de dinero yo tengo que comprobarla. Tiene que haber una salida y tiene que haber una entrada, un registro de cargo y un registro de abono. Este es un esquema que es el famoso, se le conoce como esquema de mayor o cuenta T. Es como ustedes lo podrán ver. Y la estructura de esta cuenta es la siguiente. Aquí siempre va a ir el nombre de la cuenta. Ese nombre de la cuenta, llámenle como ustedes le quieran llamar. Le pueden llamar caja, le pueden llamar bancos, le pueden llamar clientes, le pueden llamar proveedores, le pueden llamar acreedores, etcétera, etcétera. Este es el nombre de la cuenta y va a ir aquí. Después vamos a tener lo que serían mis movimientos del lado izquierdo. Este es mi lado izquierdo. Mis movimientos del lado izquierdo se van a llamar debe. O se pueden llamar también cargos. Cargo a caja, ¿no? O cargo a cliente. Yo creo que han escuchado mucho ese concepto, ¿verdad? Entonces, estos son mis movimientos, mi debe o mi cargo. Y los que van del lado derecho se llaman haber. Este lado derecho se llama haber o también se les conoce como, ¿sí saben? Abonos, Abonos, ¿verdad? Abonos, abonos. por eso nos dicen los burritos, porque dicen que solo cargamos y abonamos, pero no es cierto, hacemos más cosas que solo cargar y abonar. Entonces, del lado izquierdo van mi debe, del lado derecho es mi haber, del lado izquierdo serán todos mis cargos, del lado derecho serán mis abonos. Ahora, en el lado izquierdo, todo lo que yo realice en mi lado izquierdo se va a llamar movimiento deudor. Y lo que yo esté realizando, todos los registros que haga en mi lado derecho, se llamará movimiento. Muy bien, movimiento acreedor. ¿Sí? Cada que yo vaya realizando también en esta parte operaciones, yo voy a ponerle a mi resultado, le voy a poner el nombre de saldo. Que les decía yo que se dice, la cuenta está saldada, es el saldo. El saldo del lado izquierdo se llama saldo deudor. Y el resultado del lado derecho se llama saldo acreedor. ¿De acuerdo? Cuando nosotros utilizamos también estas dos rayitas en contabilidad como un signo de igual, pero hacia arriba, ustedes lo van a utilizar mucho, se le denomina cuenta saldada. Cuenta saldada quiere decir que, bueno, ya cargué, ya aboné y ya llevé ese resultado a lo mejor a un ajuste, al cierre del ejercicio, ya lo llevé al balance general, etcétera, etcétera. Entonces, esto se denomina como tal cuenta saldada, ¿sí? Y esto es lo que yo puedo realizar con mi esquema de mayor y con mis cuentas T. Así es, se puede decir eso, Víctor, que ya está balanceada. Bien, vamos a hablar de nuestros estados financieros básicos. Por favor, yo les pediría que revisen bien su guía de estudio. Es importante que nos aprendamos, prácticamente de memoria
todas nuestras cuentas contables, todas, absolutamente todas, porque las vamos a estar utilizando y es importante conocerlas para saber en dónde se van a registrar, ¿no? Es importante conocer, por ejemplo, que nuestro activo se clasifique en un activo circulante y un activo no circulante según las normas de información financiera. Hay un activo que no queremos dejar a un lado, que a pesar de que ya no viene como tal resaltado dentro de las NIFs, que las NIFs nos dicen, mira, solamente es activo diferido y no diferido o circulante y no circulante, pero nos viene brincando la parte del activo fijo. La realidad es que todas las empresas, bueno, al menos en las que su servidor ha estado trabajando y las que al momento sigue llevando, eh, lo idóneo es que nosotros sigamos separando esta parte de activo fijo. ¿Por qué? Porque recuerden también que el activo fijo tiene una forma específica de analizarse, ya que tenemos que registrar las depreciaciones, si es que las hay. Una depreciación es un registro que se hace para ir disminuyendo de valor a un activo fijo original. Ejemplo, si yo compro un automóvil para mi empresa, ese automóvil hoy voy a la agenda y me cuesta 250,000 pesos, pero desde el momento que sale de la agencia ya no va a valer 250,000 pesos, ¿verdad? Si yo lo compro y luego le gusta a Eliselda y me dice, oye, yo te lo quiero comprar, yo no, le voy a decir, sí, me costó 250,000 y ella me va a decir, no, yo no te pago 250,000, mejor voy a ir a la agencia, me lo compro y no te lo voy a comprar a ti en 250,000. Ese auto yo ya no lo puedo vender simplemente por sentido común en esa misma cantidad. Lo mismo pasa de manera contable y, por supuesto, vinculándolo o ligándolo también. Pasa en tema fiscal. En tema fiscal se tiene que ir depreciando ese artículo, ese bien. Hay ciertos porcentajes que nos establece la ley de impuestos sobre la renta para poder reducir de valor lo que es el equipo de cómputo, lo que es la maquinaria y equipo, lo que es el equipo de transporte, ajá. Hay ciertos porcentajes de depreciación para ir restándole el valor a ese producto. Entonces, por eso, la realidad es que muchas empresas seguimos manejando o siguen manejando el activo como activo circulante, fijo y diferido. Repito, porque la parte de fijo es muy importante en las empresas, ¿no? Bueno, de hecho, todos los conceptos, pero sí es importante tenerlo separado para poderlo identificar de una manera más fácil. Y bueno, les decía, hay que aprendernos todas estas cuentas, como en el activo circulante, saber el concepto de caja, qué es, cómo se integra, de qué se carga, de qué se abona, cómo nos pueden pagar, ajá, la parte de bancos también, que hoy en día y más con las nuevas regulaciones del sistema financiero mexicano y sobre todo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos los movimientos que caigan o todos los depósitos que caigan en nuestra cuenta son ingresos, sí o sí, son ingresos para la autoridad, a menos que demuestres lo contrario. Entonces, mucho más, imagínense, si para nosotros simples mortales lo es, pues por supuesto para una empresa. Entonces, si hay ahí un movimiento en bancos, va a ser un ingreso y está mejor porque se puede ir cruzando con lo que sería la factura y el depósito o transferencia bancaria y es mucho más fácil poder ir realizando esos movimientos, ¿no? Entonces, es muy importante conocer también la cuenta de bancos, conocer la cuenta de inversiones temporales, conocer la cuenta de mercancías, llámese mercancías, almacén o inventarios, también dependiendo del tipo de registro que estemos llevando dentro de nuestra empresa y también del giro al que se refiera, ¿no? La cuenta de clientes, la cuenta de documentos por cobrar, de deudores diversos, los IVAs, el IVA acreditable, el IVA por acreditar, mercancías en tránsito también pueden ser parte del circulante, ¿no? El activo fijo, pues mis terrenos, los edificios, el mobiliario y equipo, el equipo de cómputo, depósitos en garantía pueden ser también. Dentro del diferido tenemos los gastos de organización, los gastos de instalación, papelería y útiles, publicidad y propaganda, entre otras. Para el pasivo, también nuestro pasivo es importante decir que se clasifica en a corto y a largo plazo o también circulante y no circulante. A corto plazo regularmente serán mis proveedores, mis documentos por pagar a corto plazo, mis acreedores diversos, mi IVA trasladado, mi IVA por trasladar. Ajá. El pasivo a largo plazo, pues pudiera ser, no sé, unas hipotecas, ¿no? Hipotecas por pagar, los créditos diferidos, las rentas cobradas por anticipado, los intereses también cobrados por anticipado y vendría después mi capital. El capital contable sería el capital social, las pérdidas y ganancias, por supuesto, la utilidad del ejercicio, utilidades acumuladas, les decía yo que a lo mejor dividendos, ajá, pérdidas. Bueno, ya dijimos pérdidas del ejercicio, son las que lo integrarían. Hay que aprendernos todas esas cuentas para saber cómo sería nuestra estructura.
Y así, únicamente conociendo nuestras cuentas contables, que ahorita solo mencionamos las del balance general, podríamos estructurar precisamente a este estado financiero que se conoce como estado de situación financiera, como balance general o como estado de posición financiera. Cualquiera de esos tres nombres es válido. Las normas de información financiera nos lo marcan como estado de situación financiera. Este estado de situación financiera es un estado financiero dinámico, nos va a presentar la información desde que se creó la empresa hasta el día de hoy. Es un estado financiero acumulativo, podemos decirlo así. Este estado financiero nos va a presentar de una manera muy sencilla y a lo mejor coloquial, se los voy a decir, pero creo que así es como se les queda más y lo comprendemos mejor. Este estado financiero nos va a presentar lo que tengo, que es el activo, lo que debo, las deudas u obligaciones, y el patrimonio de la empresa. Eso es lo que nos muestra el balance general sin tanto problema. Lo que tengo o lo que tiene la empresa, que es el activo, lo que debe, que es el pasivo, y su patrimonio, que sería el capital contable. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra este estado financiero. Su estructura regularmente va a ser con el nombre propiamente de que se trata de un balance general, con su fecha, el nombre de la empresa y en forma de cuenta, que es esta que tenemos aquí, que será una presentación, es la más usual. Del lado izquierdo va a ir el activo, del lado derecho el pasivo y el capital, respetando nuestra ecuación contable, les decía yo. Vamos a respetar también las columnas. Regularmente en la primera columna irán los resultados de mis cuentas y en la segunda o tercera columna irán mi total de la sumatoria porque voy a realizar sumatorias. Esta línea significa ya la sumatoria y el resultado lo anoto en seguidita o en la parte de abajo, dependiendo de cómo lo quieras elaborar. Las dos formas sería válido. También se le anota en la primera cifra el signo de pesos para no estarle anotando a todas las cantidades los pesos. Regularmente es en la primera cifra de cada renglón. O para evitar esto, le podemos poner dentro del encabezado, le podemos poner cifras expresadas en pesos, ¿no? O en miles de pesos y ya nada más anotamos las puras cifras y nos olvidamos del signo de pesos o de dólares o de euros, ¿no? Ya nada más anotamos puras cifras. Aquí miren, si se dan cuenta, tienen decimales, .000000. Regularmente, pues se utilizan cantidades cerradas, quitamos los centavitos para presentarlo, lo dejamos en ceros, vamos sin ceros pues, sino en cantidades cerradas, y las dobles rayitas quedamos que significan la sumatoria, las sumas iguales, ¿no? Que las cuentas precisamente coinciden y se dice que nuestro balance general, si utiliza este concepto, está cuadrado. Quiere decir que sí están empatadas nuestras cifras. Esto es lo que corresponde al cuerpo del balance. Entonces les recuerdo, la parte de aquí, la parte de arribita se llama encabezado. Esto de aquí se llama cuerpo y me falta el pie. El pie del balance general va a ser el nombre, la firma de quien lo elabora, de quien lo revisa y de quien lo autoriza. ¿Sí? Regularmente elabora el contador, revisa el auditor y autoriza el representante legal. Serían prácticamente esas tres firmas. Para el estado de situación financiera en forma de reporte se presenta de esta manera. Esta no es de las más comunes y en realidad creo que a la mayoría de los contadores pues nos gusta más la primera forma, es la más utilizada, pero en forma de reporte también se hace a manera de lista. Si se dan cuenta, todas las operaciones, todas las cuentas van a manera de lista, van hacia abajo y también se respetan lo que son las columnas, ¿no? Anotando también el signo de pesos en la primera cifra y después determinando los saldos. En la última columna es en donde van a ir los totales, total de pasivo, perdón, de activo e iría el total de pasivo y capital en la última columna para que demostremos que son las sumas iguales. Cualquiera de estas dos formas pues es válida para poderlo presentar. Ahora vamos a hablar de nuestro estado de resultados. Para el estado de resultados hay dos métodos para poderlo presentar. El primero de ellos es el método de la naturaleza de los gastos. Este va a presentar las partidas que conforman el resultado de la entidad de acuerdo a su naturaleza y no los redistribuirá atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan dentro de la entidad. Este método, por la naturaleza de los gastos, regularmente
Bueno, ahorita les pongo la estructura, nada más quiero que vean lo que es el cuerpo. El cuerpo es el contenido del estado financiero. Aquí comienza con los ingresos, después vendría todas las demás operaciones, que es respetando prácticamente una fórmula que lo integran, en donde irían el incremento de inventario de productos terminados, otras producciones propias, otros ingresos de explotación, costos de material, gastos de personal, amortizaciones y otros gastos de explotación. Aquí nos daría el resultado de explotación, ¿sí? Este es el método de la naturaleza de los gastos. Lo utilizan algunas empresas, pero también es importante mencionarles que este método de aquí es el método que se utiliza más, al menos aquí en nuestro país, por la importancia, perdón, que conlleva los costos de venta dentro de la empresa, ¿sí? Para nosotros es muy importante el registro de costos de venta, entonces regularmente las empresas recurren a esta presentación que está aquí en cuanto a la estructura, ¿no? En este método de la función de los gastos o de los costos de venta se presentan las partidas de acuerdo con la función como parte del costo de ventas, costos de actividades de distribución o de administración. Y bien, comienza con lo que sería también los ingresos ordinarios o los ingresos de venta o los ingresos generales. Se le disminuyen los costos de venta. Aquí se pueden poner desglosados o se pone directamente el resultado de costos de venta para no poner inventario inicial, más compras, menos devoluciones, descuentos, bonificaciones sobre compra, más ventas igual perdón, menos inventario final igual al costo de ventas. Entonces, omitimos esa parte de la formulación y ponemos directamente costo de ventas, o también se puede desglosar. Ahorita lo vemos en el otro slide. Para obtener mis ingresos menos mi costo de venta, me da mi margen bruto. Le quito mis gastos, los gastos de distribución, de administración, otros gastos o gastos financieros, y le sumo los otros ingresos, para que yo obtenga ahora sí mi resultado del ejercicio. Esta es la otra forma, y les repito que esta es la más común aquí al menos aquí en nuestro país, por la importancia que conllevan los costos. Y aquí tenemos ese estado de resultados como yo les mencionaba. Comenzamos con igual lo que sería el encabezado. Este de aquí es el encabezado, donde viene el nombre de la empresa, el nombre del estado de resultados, y después vendrá el cuerpo. El cuerpo es este de aquí. El cuerpo es en donde se integran todas las cuentas, y ya viene el desglose que les decía. Miren, vienen de ventas, menos devoluciones y descuentos sobre venta, me va a dar mis ventas netas. Después tengo menos mi costo de productos vendidos, me va a dar un resultado. Si determino la diferencia entre el costo de ventas y mis ventas netas, obtendré mi utilidad de operación. Le quito los sueldos, las comisiones, y obtengo mis gastos de venta. Le quito mis sueldos de oficina, arrendamientos, servicios, que serían mis gastos de administración. Y al momento de quitar utilidad de operación menos gastos de venta y gastos de administración, obtengo mi utilidad neta de operación. Le sumo comisiones y varios para obtener mis ingresos no operacionales. Le quito mis financieros y mis diversos para tener mis ingresos no operacionales. Le quito los impuestos y obtengo mi utilidad neta. Bueno, que puede ser utilidad o pérdida neta contable. Y esta sería el pie. El pie es el nombre y firma de quien elaboró, y el nombre, perdón, y la firma de quien autorizó. ¿Sale? Así es como se integra nuestro estado de resultados con estas cuentas que nosotros estamos viendo aquí. Y bien, pues con esto concluimos. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda que quieran que abordemos antes de que concluyamos sesión. Víctor, Eli. De lo que acaba de explicar me queda muy claro, pero le quería hacer una pregunta. Sí. Hace días en uno de los ejercicios, creo que fue el 4, le mandé un mensaje que había tenido un error, pero bueno, ya lo comentamos ahí en el correo. Pero a mí me llamó la duda, en el material de estudio decía que cuando el haber es mayor al debe, que se generaba. Y yo le puse que se generaba un deudor. Y
la respuesta fue negativa, fue mala. Aquí yo lo que quiero preguntar, o sea, en la contabilidad, al menos yo como lo veo, tiene el deudor y el acreedor. Si tiene X cantidad de dinero en el deudor en la caja y el acreedor es mayor, para poder compensar, pues debo de generar un deudor. Pero en la respuesta dice que tenía que generar un acreedor. Entonces quería ahondar un poquito en ese tema. Lo que pasa es que yo tengo mucha experiencia en bancos. Ya. Entonces como que a veces el enfoque de la contabilidad es distinta. Sí, y de hecho es como una traba y tú tienes toda la razón del mundo por este concepto, mira, que tenemos aquí, deudor. Y sí, te entiendo, y más por lo que me comentas que has trabajado o que trabajas en los bancos, este concepto de deudor para ti y para mí es alguien que me debe. Ese es un deudor, ¿no? Me debe. Pero cuando tú lo empiezas a ver en el tema contable, dices, ah, entonces el deudor, es lo que tú estabas relacionando, tiene que ir en el abono. O sea, si queda un movimiento en en el haber, ¿cómo se llama esa persona que me debe? Pues se llama deudor, no se llama acreedor. ¿Sí? Entonces, ahí nada más sería como que cuestión de familiarizarnos, enfocarnos a la cuenta T, al esquema de mayor, y recordar cuáles son mis movimientos que van del lado izquierdo y cuáles son mis movimientos que van del lado derecho. Si está del lado izquierdo, un deudor va a ser un cliente, va a ser precisamente una cuenta que se denomina deudores diversos. Ajá. Pero si está en el pasivo, vamos, estamos hablando, perdón, y vamos a llamarlo así, de un activo. Pero si está en un pasivo, ajá, y a ese pasivo yo le debo. Eso es lo que significa para mí empresa. Tú, Víctor, también eres una empresa, una persona física empresa. A ti te deben. Si a ti te deben, se va a ir al activo, pero si tú debes, se va a ir al pasivo. ¿Sí? Nada más ahí como que recordar un poquito esta parte y quitarnos un poquito esa parte de que el deudor es es al que yo le debo, ¿no? Deudor le debo. No, deudor a mí me debe empresa y tiene que ser forzosamente un cliente o un deudor diverso. Y el acreedor va a ser un pasivo y va a ser un proveedor, por ejemplo, o un acreedor diverso. Sí, después ya lo analicé y dije, pues sí, porque el activo es lo que tengo y el pasivo es lo que Sí, debo. Entonces, sí, si me está faltando dinero, pues lo debo. Pero, nada más como comentario en la contabilidad bancaria, cuando me falta dinero, genero, y se maneja diferente porque aquí las cuentas se manejan por el concepto. En el banco se manejan numéricas. El sí, 1101 es caja, el 1103 es bancos, el 1505 es deudores y así, ¿no? Entonces, cuando me falta dinero, yo genero un 1505 o un 1512 y es lo que compensa a mi faltante y se pone del lado del cargo. ok. Y te voy a dar otro tip, Víctor. Lo van a ver, no sé si ya vieron esa materia en donde hacen conciliaciones bancarias. Ay, es que me pierdo a veces con el contenido, porque es introducción a la contabilidad, principios y procedimientos contables uno y 2. No sé en dónde vemos conciliación bancaria. No recuerdo si es en principios de contabilidad uno o 2. No sé si ya la llevaron, pero No, van a ver la conciliación. ¿Todavía no? Ok, van a ver conciliación bancaria y ahí nuevamente espero que no te vaya a causar confusión porque aquí precisamente dentro de esta conciliación bancaria nuevamente vas a reafirmar lo que tú me estás diciendo en este momento que tú estás de parte ahorita del banco. Ajá. Víctor está del lado del banco porque pues ha estado mucho tiempo ahí, pero ahora a Víctor le toca estar del lado de la empresa, no del banco. Y cuando hagas la conciliación bancaria, te vas a dar cuenta de que sí es, ahora sí que todo lo que me comentas va a ser al revés volteado. Lo que para el banco es un cargo, para la empresa va a ser un abono. Y para lo que el banco va a ser un abono, para la empresa va a ser un cargo. ¿Sale? Así como que ahorita ponte tu chip al revés, porque así va a ser ahorita que estés registrando tus movimientos en la empresa y sobre todo lo vas a ver en la conciliación bancaria. Lo que para la empresa es un cargo,
para el banco será un abono y lo que para el banco es un cargo, para la empresa será un abono. Es al revés. Que es medio subjetivo, ¿no? Sí, Le voy a decir sí, sí, por sí. qué. A final de cuentas, en el banco, todo lo que son los activos, pues es los créditos que otorga el banco. Ya. Y los pasivos son todas las inversiones de los clientes. Entonces, si nos vamos a la empresa tiene en bancos en el lado del cargo, pero el banco tiene un pasivo que son esas inversiones o esas cuentas de cheques. Entonces, pues ahí ya no se hace tan al revés volteado. Sí, 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 pero en este sentido, hablando de las cuentas, ¿eh? Únicamente de las cuentas bancarias de la empresa. Y lo van a ver en la conciliación bancaria, cuentas bancarias. Lo que para la empresa representa un cargo, para el banco va a estar en el abono y al revés. Lo que para la Ok, empresa sea un abono, para el banco va a estar en un cargo. Porque para ti empresa es una entrada de dinero. Por ejemplo, si a mí me depositan, pero para el banco no es entrada para ellos, es una salida porque no le pertenece al banco, le pertenece a Víctor. Ujú. Y lo que para la empresa es un pago, por ejemplo, en un préstamo, la empresa va a pagar un interés al banco, para el banco es un ingreso, va en ingresos, pero para la empresa no es un ingreso, para la empresa es una salida, ¿vale? claro. Ya, pero ya lo verás ahí más adelante. Pero en esta parte, espero que sí haya quedado claro el por qué no era deudor, sino un acreedor, a pesar de que precisamente estaba ese concepto, ¿no? Que decía que quedaba la deuda. Claro, sí. Después cuando yo cuando estaba haciendo, y aparte, esa parte del sistema no me gustó nada, porque si te equivocabas en alguna o querías cambiar tu respuesta, tenías que borrar todo. Ah, No sé ya. si o sea, no puedes borrar una sola de las líneas. Ok, Entonces, tiene que ser todo. tienes que picarle a borrar y te borra todo. Ujú. Entonces, le mandé ahí un mensaje de que por distraído, había puesto que el debe iba del lado derecho. Ujú. No sé si recuerde mi correo, Sí, 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 pero sí. lo había puesto 5 veces bien y en la sexta se me fue. Entonces, como que el sistema no es muy amigable en eso. Pero el tema es que cuando estaba analizando la otra pregunta de que si los acreedores son mayores al debe, que se generaba. Entonces, pues mi concepto, siempre estuve seguro, dije, pues se genera un deudor. Cuando ya después vi que salió mala, pues ya empecé a analizar por qué estaba mal y pues ya lo tuve que ver desde el concepto que pues, el activo es lo que tengo y el pasivo es lo que debo. Y dije, pues sí, era un acreedor. Sí, Víctor. Muy Ok. bien, muy bien, Eh, profesor. te pediría un favor también, si tienes oportunidad de enviarle un correíto al maestro Octavio para que pudieran ver la posibilidad de checar en particular ese producto, ¿no? Ojalá que se pudiera pues volver a presentar, sobre todo por antecedente y por tus envíos y los productos que ya tienes evaluados, pues vamos, llevas calificación de excelencia, ¿no? Entonces, pues tampoco se me haría muy justo que en esa saliste un poquito mal. Si quieres, chécalo con él, a lo mejor te lo puede habilitar. Te digo que en mis manos no está porque es autocalificable. No Ujú, lo sí, puedo me ahí dijo eso. modificar. Entonces, probablemente ellos te lo puedan volver a habilitar para que lo puedas resolver nuevamente y ya cheques esa parte del error, ¿vale? Excelente, muchas gracias. Ok. No, ¿de qué, Víctor? Pues muchas gracias. Eli, no sé si haya alguna duda, pregunta. Creo No, está que. bien todo. Ok, Eli. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Eli, les voy a dejar Gracias. entonces el material ahí en el apartado. Les mando de todas formas un mensajito para que vean en dónde está, en qué ruta está, o si no, se los adjunto, perdón, por el mensaje para que lo puedan ustedes checar con calma todo esto que platicamos, ¿vale? Excelente. Les agradezco mucho su Perfecto. presencia y mucho gusto, Víctor, Eli. Ya estamos casi al cierre, entonces vamos a echarle muchas ganas y pues yo me encuentro a la orden y pendiente de sus envíos para poderlos evaluar de manera oportuna y también retroalimentar y que tengan oportunidad de corregir si hay por ahí algunas cuestiones, ¿vale? Cuídense Muchas mucho, gracias. mucho gusto y estamos en contacto. Un abrazo, gracias.
Un Adiós. abrazo, linda tarde. Bye. Gracias. Gracias.